Hola, mi nombre es Ernesto y a través de este video tutorial voy a explicarte cómo es la utilización de la TentoTouch. La TentoTouch es una tipografía OpenType diseñada específicamente para la compañía Tento para ser utilizada en títulos, titulares y mensajes cortos. Por su carácter manual, esta tipografía le da un toque humano y un valor añadido a las comunicaciones de la empresa, con lo cual veremos a través del video tutorial cómo componerla y cómo trabajar con ella a través de varios ejemplos. Pero bueno, antes vamos a un poco ver cómo nace esta tipografía y cómo se crea. Este es un boceto hecho a mano, explorando las posibilidades de composición de la fuente. Tomando este tipo de trabajos como ejemplo y punto de partida, se llegó al resultado que tenemos actualmente y que muestro a continuación. Aquí ya puedes ver cómo se compone la fuente y es básicamente a través de 4 juegos de caracteres independientes que nos permiten crear esta apariencia variable de escritura a mano que buscamos. Si tomamos la misma letra de cada variante y la juntamos, podemos percibir mejor esta diferencia. Luego además a estos juegos se añade una pequeña gama de ligaturas y letras iniciales que nos ayudan a apoyar el concepto y a componer en diferentes tamaños y posiciones, dándole al titular este estilo exclusivo. Es importante recalcar que el Atento Touch se utilizará exclusivamente para títulos, titulares y mensajes cortos. También podemos incluir que se puede utilizar para tablas y gráficas sencillas, pero nunca debe utilizarse para portadas de comunicaciones corporativas de alto nivel, como las memorias, informes anuales. Siempre debe utilizarse los colores corporativos, el azul atento, el naranja y el blanco, teniendo en cuenta el fondo que vayamos a usar, y nunca deberán mantenerse las letras del mismo tamaño en la composición. Una vez familiarizados con la fuente, pues ya podemos empezar a trabajar en los software de diseño que solemos emplear normalmente. Estos software serán InDesign, Illustrator y Photoshop. Y como cada uno de ellos pues tienen sus características específicas, los explicaremos por separado con ejemplos prácticos, comenzando por el InDesign. Una vez abierto el programa y creado un nuevo documento, seleccionamos la herramienta de texto, creamos una caja, le asignamos la tipografía TentoTouch, la justificamos al centro y, algo muy importante, seleccionamos las mayúsculas en nuestro teclado. ¿Qué sucede con seleccionar la mayúscula en nuestro teclado? La tipografía TentoTouch viene en un solo peso, es decir, solo existe en mayúsculas. Y si no tenemos activada la mayúsculas en nuestro teclado, al escribir nos sucederá esto. Por lo tanto, una vez activado las mayúsculas en nuestro teclado, podemos comenzar a escribir. Como podemos ver, cuando escribimos, la tipografía nos muestra su variante estándar. Y nosotros realmente lo que necesitamos es que esta variante se alterne con el resto de las variantes para ya nos ayude a dar el carácter de movimiento y manual que necesitamos. Para eso vamos a ventana, tipos y tablas, seleccionamos las fuentes y dentro de las fuentes vamos a ligaturas, las seleccionamos, que en este caso no sucede nada porque no estamos utilizando ligaturas, y vamos a OpenType y seleccionamos las alternativas contextuales. Esto ya hace, ¿no?, que nuestra fuente combine todas sus alternativas en una misma palabra y nos ayuda a la composición a que la composición ya sea como nosotros deseamos, lo más variable posible. Luego escribimos el resto de la frase
en otras cajas. Esto lo hacemos para después poder combinar las palabras de la manera que nos sea más cómodo. En este caso, escrito con una tipografía que no es la Atento Touch. ¿Qué hacemos en ese caso? Seleccionamos la tipografía y le asignamos la nuestra. Se cambia automáticamente. Si vemos que no tiene las alternativas contextuales activadas, vamos y las activamos y tenemos nuestras alternativas contextuales. Seguimos escribiendo. Lo mejor para estos casos, mantener la misma tipografía, el mismo tamaño de letra, etcétera, etcétera. Pues duplicamos la caja que hemos hecho anteriormente y bueno, seguimos escribiendo. Como podemos ver aquí, ya tenemos todas las palabras que componen nuestra frase. Es decir, tenemos todos los elementos que necesitamos para que nuestra frase se complete. ¿Qué hacemos? Pues pasamos a trabajar en cada uno de estos elementos hasta tener nuestra frase compuesta de la manera que queremos. ¿Qué podemos hacer? Ya esto un poco en el orden que más cómodo le sea. Pues trabajamos con las palabras, componiendo en función de nuestra necesidad. En el caso que querramos, vamos y tocamos a lo mejor el tamaño, el interletrado, el interlineado, si componemos de esta manera lo podemos tocar directamente moviendo la palabra y así sucesivamente. Luego, como hemos pensado que la palabra fácil es la palabra que mejor nos viene para reforzar el contenido de la frase, pues bueno, esa palabra la utilizamos a un mayor tamaño y la reforzamos con un subrayado. En este caso yo tenía ya uno preparado y se lo asignamos a la fuente. Nos podemos acercar y trabajarlo con más detalle. Es muy importante trabajar detalladamente la tipografía en cada caso. Luego pues ubicamos más palabras para darle a la composición movimiento y que quede con el efecto deseado. Hasta completarla. Luego, si por ejemplo queremos ya irnos a un carácter en específico que querramos cambiar, pues ya en este caso iríamos a tipografías, activaríamos los glifos buscaríamos los glifos de la Atento Touch y en esta paleta buscaríamos qué carácter queremos
queremos sustituir. Entonces, por ejemplo, si esta R no nos gusta cómo queda, no nos parece idónea para el resultado de nuestra gráfica, pues la cambiamos por otra de las R's que nos da las variantes, dejando ya el resultado final de esta manera. En este caso, pues también pues podemos irnos a alterar el tamaño de la letra, su interletrado, su kerning, así sucesivamente con las demás. Fíjense que en algunos casos, a medida que el kerning se mueve, la letra puede adaptarse a este kerning, ¿no? Como podemos ver, esta R, en dependencia de la posición que tenga con respecto a la A, pues cambia. Esto, teniendo las alternativas contextuales activadas, nos puede ayudar mucho a combinar y a lograr la composición idónea, ¿no? Ya finalmente, cuando tenemos nuestra frase totalmente compuesta, pues pasamos a asignar los colores, que para este caso, como estamos utilizando un fondo blanco, sería de esta manera. Utilizaríamos para la frase de manera general el color atento, el azul de atento, y para la palabra que queremos enfatizar utilizaríamos el naranja, al igual que para el subrayado. Componemos que la composición de manera general quede centrada y este sería nuestro resultado final. Ahora, para repasar todo lo que hemos visto hasta el momento, compondremos ahora en InDesign otra frase en otro idioma, porque como sabemos, Atento maneja varios idiomas porque está presente en muchos países. Creamos otro documento, hacemos el mismo proceso de seleccionar la tipografía, centrarla, seleccionar la caja alta en nuestro teclado y escribir la frase palabra a palabra. En este caso será en francés. Como anteriormente, en el otro ejemplo, ya habíamos activado las alternativas contextuales, pues en el nuevo documento ya esas alternativas contextuales ya están activadas, entonces ya no hay que volverlas a activar, ya funcionan por sí solas. Continuamos escribiendo la frase. Si la caja no es suficiente, la ampliamos. La duplicamos. En este caso, para duplicar, simplemente yo selecciono la frase o la palabra que quiero duplicar, presiono Alt y la duplico. Es muy sencillo y es una manera muy fácil y rápida de manejar el software.
Como ven, haciéndolo de esta manera y utilizando las alternativas contextuales, prácticamente sin tocar mucho la tipografía luego, tenemos casi resuelta la composición. Ya luego queda ajustar y tratar con delicadeza cada elemento para que nuestra composición sea idónea. En este caso, eh, por la traducción, la palabra que debemos resaltar es esta. Con lo que después de componer es sobre ella que ponemos el subrayado. Nos acercamos a la frase para tocarla con detalle. Cambiamos alguna letra que nos parezca bien cambiar. Con la paleta de glifos. Mucho cuidado, no le suceda lo que me acaba de suceder, que he seleccionado una letra en otro idioma. Cerramos la paleta y finalmente pues nos vamos a asignar color. Si no tenemos el color lo podemos buscar en otra paleta. En este caso podemos ver que el naranja atento en RGB está compuesto de la siguiente manera. Nos vamos a nuestro color y si no tenemos dentro de la paleta el color que necesitamos, creamos uno nuevo. Que en este caso sería el naranja atento, lo nombramos como tal. Y lo asignamos. De esta manera tenemos otro ejemplo de cómo trabajar en InDesign para lograr un buen resultado en nuestras composiciones con la Atento Touch. Ya que conocemos
el uso en InDesign, pasaremos a ver cómo trabajar en Illustrator. Una vez abierto ya el software y el documento, hacemos un proceso muy similar a InDesign, que es crear una caja de texto, asignar la tipografía, asignar también el tamaño de letra que deseamos comenzar a escribir, la justificamos al centro, seleccionamos las mayúsculas en nuestro teclado y pasamos a escribir el texto. En este caso utilizaremos una frase en portugués. Como podemos ver, al igual que en InDesign, al escribir la frase la primera vez nos toma la variante estándar de la tipografía. Para eso venimos a OpenType si lo tenemos aquí abierto, y si no, nos vamos a tipografía, OpenType, y lo abrimos. En este caso, en Illustrator no se encuentra OpenType como parte de la paleta de carácter, como sucede en Illustrator, sino que es una paleta aparte. Ahí seleccionamos nuestra composición, le asignamos las alternativas contextuales y nos combina las letras de las diferentes variantes de la tipografía, lo que nos ayuda bastante a realizar nuestra composición, ya que nos ha dado casi resuelto el problema de alternar y de cambiar las letras. Teniendo esto de esta manera, pues pasamos a cambiar el tamaño un poco en función de la palabra que querramos resaltar. En este caso será constantemente, con lo que también alteraremos en esta fase el interlineado para que la palabra pueda incluir el subrayado. El subrayado, como es muy fácil de crear, también podemos hacerlo de la siguiente manera. Lo ajustamos a nuestra frase. Luego, en dependencia de las necesidades, si queremos cambiar alguna letra, también tenemos una paleta de glifos en la que podemos sustituir independientemente las letras una de otra. En este caso pondremos una capitular. Podemos sustituir cualquiera de las letras por otra que más nos convenga. Ajustamos las alturas. Si se fijan, sucede igual que en InDesign, que en dependencia del movimiento de la letra, pues te cambia el resto. Esto nos puede ayudar en la composición en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones hay que tener mucho cuidado porque tal vez tengamos efectos que no es lo que estamos buscando exactamente, ¿no? Ajustamos nuestro subrayado.
incluimos en la paleta de colores, si no lo tenemos incluido anteriormente, como había hecho yo previamente en InDesign, pues incluimos los colores azul y naranja atentos para luego poder tenerlos más cómodos a la hora de trabajar. Añadimos el color. Creamos el naranja. Lo añadimos también. Y luego, una vez incluidos los colores, se los asignamos a las palabras y a los elementos. Para entrenarnos un poco más, vamos a ver un segundo ejemplo con un texto escrito en checo, que es otro de los idiomas que maneja la compañía. Este texto es un texto corto, es el texto un poco ideal para componer con nuestra tipografía, ya que estos tipos de mensajes son los que mejor vienen con ella. Seleccionamos también las alternativas contextuales. Cambiamos algún tipo de letra que querramos mejorar porque nos parece que sea mejor en nuestra composición. Finalmente modificamos tamaños, etc. Ajustamos el movimiento de la tipografía. Enfatizamos aún más la palabra que queremos resaltar. Y finalmente la subrayamos. Para este caso, como podemos ver, el subrayado puede dividirse en dos partes.
ajustándolo un poco a la morfología de la letra. Podemos lograr un mejor resultado. Si es necesario, nos acercamos lo suficiente como para trabajar con mucho detalle. Hasta que quede finalmente ajustado. Luego color. Y tenemos solucionada nuestra composición. Ahora pasaremos a ver la utilización con Photoshop. Una vez tenemos abierto el Photoshop y ya has creado tu nuevo documento, pues harás más o menos lo mismo que en el resto de los software. Seleccionarás la herramienta de texto, asignarás la tipografía Tento Touch, el puntaje, centrarás la caja. Luego, muy importante como siempre, activar las mayúsculas del teclado y pasas a escribir tu frase. En este caso vamos a utilizar una frase en inglés. Y lo que haremos será escribir cada línea de esa frase, es decir, las líneas en las que vamos a dividir esa frase las escribiremos por separado para que nos facilite luego la composición. Escribimos la primera línea, luego la segunda, y así sucesivamente el resto. Teniendo ya las 4 líneas que componen nuestra frase, como queremos que nos alterne las letras de manera automática para facilitarnos la composición, nos iremos a la ventana de carácter y dentro de OpenType activamos el Contextual Alternates. Aquí pues vemos que tenemos las letras combinadas de manera automática y podemos pasar ya solamente a tocar pues bueno, tamaños de letra, interletrados, interlineados, altura de una letra con respecto a la otra, todos los recursos que estimemos necesarios para que nuestra composición quede bien y se ajuste a lo que buscamos. ¿Qué pasa con el Photoshop con respecto a los otros
programas. Se tiene un poco más de limitaciones y no nos permite, por ejemplo, cambiar letras específicas porque no tiene la paleta de glifos que sí tiene el resto de los programas, con lo que no podemos ir mucho más allá del simple cambio de tamaños y de interletrado, interlineado y altura de una letra con respecto a la otra. Una vez resuelta la composición, asignamos el color teniendo en cuenta siempre la palabra que queramos resaltar. En este caso lo que queremos es poner el naranja, no el azul. Y tenemos nuestra composición finalizada. Ahora en esta frase no es que haya olvidado que deberíamos poner un subrayado en la palabra resaltada, pero ¿qué sucede? Como en Photoshop es un poco más complicado dibujar, podemos utilizarlo más para frases en las que no sea estrictamente necesario este subrayado. Luego, si queremos emplear un subrayado o si queremos ya irnos a modificar letra a letra con paleta de glifos, etcétera, etcétera, lo que podemos hacer es componer en Illustrator esa misma frase, añadirle los elementos que estimemos conveniente y luego cortarlo y pegarlo en Photoshop. Ahora que hemos visto juntos cómo trabajar con la tipografía Dentotosh, pues te dejo con algunos ejemplos prácticos y bueno, espero que este tutorial te haya servido de ayuda. Un saludo y hasta pronto.